Don Daniel Lacalle, ¿qué tal está usted? Yo bien, no lo lógico, pero lo habitual. Bueno, don Daniel ha tenido un interesantísimo debate sobre aranceles con Rayo, Sí. con Juan Ramón Rayo, organizado por Pie en Pared, que bueno, ha despertado muchísima expectación. Despertó muchísima expectación y ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Sí, la verdad es que ha estado muy bien. A mí me parecía que era una buenísima idea de Pie en Pared y de Marcos de Quinto, que nos sentásemos a hablar tranquilamente, de manera civilizada, algo muy difícil. ¿Y pudieron ustedes hacerlo? Y lo hicimos. Y me pareció un debate muy, muy productivo y que yo creo que la gente ha sacado muchas conclusiones y todas positivas. O sea que yo creo que es importante porque hay mucho maniqueísmo en una parte del liberalismo europeo y español que a lo mejor pues percibe que si tienes una posición que entiendes la política del presidente Trump, entonces es que ya no eres liberal. Aquí ya sabes que uno de los trabajos más demandados es el vendedor de etiquetas de verdadero liberal. ¿Ese? Entonces, sí, eso es una de las profesiones más demandadas de España y de Europa, y vienen pues los que van ahí con el algodón, ¿no? Como don limpio, buscando la pureza absoluta, etcétera, y lo que intentábamos era básicamente pues explicar un poco lo que es la realidad de la geopolítica y la realidad de la economía dentro de lo que es el ideario liberal, claro, por supuesto. Con eso de repartir etiquetas de liberal, me acuerdo del chiste ese del director de un sanatorio psiquiátrico que está haciendo una tournée por las instalaciones a un señor. Entonces, mire, aquí están estos pues que tienen manía persecutoria, muy interesante. Aquí están estos otros pues que realmente son peligrosos porque tienen psicopatías graves, muy interesante. Y ahora le voy a enseñar al que está más loco de todos. Bueno, a los que están más locos de todos. Dice, ve usted, esos 13 de ahí, todos se creen Napoleón. Y dice, ¿por qué están más locos que todos? Eso es como muy habitual, ¿no? Dice, güey, porque Napoleón soy yo, dice el director, ¿no? Pues con lo de las con lo de las etiquetas de liberales, eso mismo, dice, están todos locos, reparten todos locos. Etiquetas de liberales. Dice, yo. Cuando el único que las puede repartir soy yo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ha sido un debate estupendo. ¿Llegaron a alguna conclusión, algún acuerdo? Bueno, yo creo que Juan sí llegó a alguna serie de conclusiones en las que a lo mejor pues algunas de las ideas preconcebidas de impredictibilidad, de decisiones que son contrarias unas y otras, etcétera, pues que tenían cierta una lógica y una estrategia, y yo creo que desde luego lo que estábamos completa y absolutamente de acuerdo es que nosotros lo que queremos es más libre comercio siempre, ¿no? O sea que yo creo que estábamos más de acuerdo que en desacuerdo, ¿eh? Y el desacuerdo fundamentalmente se refiere a si con los planes de Trump se va a alcanzar al final más libre comercio o no, ¿no? Sí, y yo creo que, claro, la cuestión es que la respuesta no es sí o no. Una de las cosas que nos ocurre cuando miramos la economía, sobre todo cuando hablamos del déficit comercial y agregamos todo ahorro privado con gasto público, etcétera, o sea, cifras tan agregadas, es pensar que lo que va a salir va a ser binario. Va a haber un proceso de negociaciones en las que va a mejorar el libre comercio dentro de un montón de economías, y en otras que decidan conscientemente no mejorar sus condiciones de libre comercio, pues en esas no va a mejorar, no va a ser binario, claramente, ¿no? Yo creo que ya lo estamos viendo. Hay dos campos de naciones en el proceso de negociaciones. Los que han dicho, oiga, estamos encantados de negociar y levantar algunas de nuestras barreras no arancelarias y buscar opciones, y otros países que han dicho, nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada, y si tenemos que fastidiar a nuestros propios ciudadanos lo haremos.
Bueno, ¿cómo ve usted el tema, don Mario? Pues yo lo veo bien. ¿Llegaremos a un mundo mejor o no? Mirad, hay una cuestión ahí que es... a ver si yo hago como si no estuviera en mi casa. Eso es. Mirad. Estamos en un momento de cambio de paradigma que dirían los estupendos, ¿de acuerdo? Y hay una gran tensión en juego y hay mucho en juego, en muchos ámbitos. En el mundo liberal, por ejemplo, hay un libro extraordinario del profesor Contreras, de Curro Contreras. Es una defensa del liberalismo conservador. Y Curro Contreras, que no es precisamente el mayor fan de Trump, en ese libro dice que para el liberal conservador la libertad no es un fin, es un medio para alcanzar un fin virtuoso. Claro. Ahí, buena parte del liberalismo, y no te quiero ni contar del libertarismo, le sacaría las uñas. Pero es una posición atendible, sobre todo si ves cómo la razona el profesor Contreras. Aquí va a pasar lo mismo, con el comercio. De repente llega alguien y dice, bueno, vamos a ver, ¿comerciar para qué? ¿Comerciar por comerciar? Hay gente que tiene visión estratégica o que tiene visión geoestratégica, sobre todo si estás al frente de una gran potencia que es la que está dirigiendo el mundo y la que es, es eso, es el gran hegemón de estos momentos, ¿no? Entonces, de repente, en Estados Unidos puede haber gente que diga, oye, ¿y esto de comerciar más, para qué? Esto va a resultar en una pérdida de poder duro por parte de Estados Unidos. Va a entrañar una debilidad, va a generar una interdependencia que a lo mejor no nos aporta tantos beneficios como a otros. Y de repente uno va y para. Es decir, hay gente que tiene unas visiones finalistas que no tienen por qué tener el resto. Hay gente que te dice, claro, no, las sociedades no tienen por qué tener objetivos, que comercien y que se desarrollen. Y hay otros que no, y de repente van y paran el balón. Otro un grande del liberalismo, el profesor Bastos. Miguel Anxo Bastos, interesantísimo. Miguel Anxo Bastos tiene una frase que hace cortocircuitar a mucho liberal de primeras, que dice, el consumismo es anticapitalista. Claro, es cierto. Esa gente que hace así dice, ¿cómo? ¿Qué ha dicho ese? Toda la razón. ¿Cómo va a ser? Si, sobre todo los críticos del capitalismo dicen que lo que nos condena es precisamente que el capitalismo hace que consumamos de más y que consumamos sin sentido, etc. Y te viene el profesor Bastos, repito, el profesor Bastos, que no es, que no es de la liga trampiana de Occidente, dice, oye, que eso no. En Estados Unidos... Bueno, explíqueme la idea de que el consumismo es anticapitalista. ¿En qué se basa el capitalismo? En el ahorro. En el ahorro. Ah, vale, ya. El entendido, consumo... Sí. ¿Qué dice el profesor Bastos? El consumo como fuente de crecimiento es completamente ridículo. Claro. Si lo piensas, porque si yo tengo renta excedentaria y tal y consumo, eso es virtuoso, pero el consumo tal y por eso el Producto Interior Bruto es un agregado económico tan absolutamente aberrante y tan falso, ¿no? Porque lo que está asumiendo es que el crecimiento económico viene de consumir, aunque venga de tirar masivamente de tarjeta de crédito, y de gastar, aunque venga de aumentar masivamente la deuda. ¿Qué sucede en Estados Unidos, don Luis? Estados Unidos tiene un problema de modelo de sociedad y modelo capitalista. ¿Por qué? Porque se está basando en que todo el mundo vive empuradísimo. Vive todo el mundo a crédito en Estados Unidos. Y encima, en un país que tiene un déficit apabullante y que no tiene manera europea de controlar su moneda y de meter en cintura el gasto, etc. Bien, todo eso, si veis, confluye en una gran visión. En una visión de decir, oye, vamos a parar y reflexionar sobre qué estamos haciendo. En Estados Unidos también está teniendo muchísimo, o en las políticas de Trump tienen mucho interés la clase trabajadora americana. El discurso de defensa de la clase trabajadora americana no tiene los tintes populistas europeos o
o argentinos, es decir, no es peronista, es todo lo contrario. Entonces, de repente, estos tipos dicen, oye, nuestras clases medias o están estancadas, o están retrocediendo, o están perdiendo calidad de vida, y entonces de repente paran. Fijaos que otra gran medida que ha provocado shock en buena parte del occidente, o sea, del mundo, preside ahora mismo Estados Unidos, la migratoria. ¿Por qué? Porque hay unos tipos que están diciendo, las clases medias están perdiendo poder adquisitivo, y ahí tenemos a millones, millones y más millones de tipos que están haciendo trabajos secundarios y que están deprimiendo muchísimo los salarios y generando presión sobre servicios desde la cola de la economía. Y dice, cuidado, no vayamos a acabar en América diciendo cosas como no tendrás nada y serás feliz. Claro, es que ese es ahí hacia, es que lo que sabes lo que pasa, mira, aquí se ha vendido una narrativa completamente falsa, ¿no? La primera es que vivíamos una especie de Xanadu de libre comercio hasta febrero de 2025, completamente falso. La norma en el mundo son los aranceles y la norma en el mundo son las trabas al comercio. La visión teórica de algunos buenos amigos que dice que el déficit comercial de Estados Unidos es simplemente por la decisión de comerciar libremente entre empresas espontáneamente. Eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿eh? Eso viene de la imposibilidad de las empresas estadounidenses de comerciar en muchos países vía trabas normativas, regulatorias, administrativas, fiscales y arancelarias. Entonces, claro, uno de los argumentos que comentábamos en este debate era, claro, pero es que el déficit comercial, si lo quieres reducir, va a llevar a reducir la inversión privada en Estados Unidos. Claro, ese es el problema de los agregados. ¿Dónde se ha ido la inmensa mayoría de la inversión privada en las últimas décadas de inflacionismo, particularmente después de 2009 con Obama? ¿Dónde se ha ido? A que se compre una empresa en vez de por 9 veces EBITDA, por 50 veces EBITDA. ¿Eso en qué le ha mejorado la vida a la clase media, al trabajador, a los ciudadanos estadounidenses? En nada. Segundo, ese quid pro quo de yo consumo, tú produces, porque tú produces más barato y me vendes productos más baratos, se acabó hace muchos años. Hace muchos, muchos años que Estados Unidos no está recibiendo productos más baratos y más abundantes por parte de los exportadores. Lo comentaste en el debate con Rayo, precisamente. Por cierto, y hay otra cuestión que no deja de sorprender a mucha gente, ¿no? Entonces, de repente te dicen, con buena ley, bueno, ¿y para qué necesita producir Estados Unidos? Dices, un momento, vamos a ver. Claro, que no estamos hablando de Singapur. Singapur puede convertirse en una hiperpotencia porque es así, muy pequeñita. Vive mucha gente y vive del sector servicios, no hacen otra cosa. No puedes ser una potencia y de un tamaño continental y con 400 millones de habitantes. Así que, y luego, sobre todo, ¿no, Daniel? Que hemos pasado, no sé si hemos visto lo que ha pasado con la pandemia. Cuando tu producción depende de tu rival estratégico por antonomasia. Claro. Entonces, y ojo, porque resulta que también tenemos un concepto como muy parado en el tiempo de lo que es la producción. Claro. Entonces, ¿tú te crees que producir es...? Y además hace la gente el humor, ¿no? ¿Qué se van a poner? ¿A hacer zapatillas? Y replican el meme este que han sacado los chinos de los gordos americanos con hamburguesas intentando hacer zapatillas. Hombre, dejemos de hacer bromas. Estados Unidos ha pasado de ser el gran productor de paneles solares a no producir paneles solares. Y ha pasado de producir los teléfonos móviles, que son la esencia de la vida hoy en día, a no producir. Y ha pasado de ser... Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? La patria del gran invento de la humanidad. Escucha, Almeida, ¿cuál es el gran invento de la humanidad? El coche. Claro. ¿Y el plástico? Y el plástico. Bueno, fijaos, Estados Unidos ya tiene más de la mitad de los coches que no se ensamblan allí. Entonces, de repente dicen, un momento, que es que no estemos dejando de hacer camisetas y gorras, es que estamos dejando de hacer
Todo. Y tenemos la cadena de producción absolutamente fuera de nuestro control. Y una cosa, Mario, es que esto es muy importante que la gente lo entienda. Porque, claro, el argumentario de Buenos Amigos es, bueno, si están haciendo los coches en otros lugares es porque es más barato, más económico, etc. Es que no es cierto. Es que la producción de coches en Alemania es muchísimo más cara que la producción de coches en Estados Unidos. Es que la producción de coches, es que hay un coche en España que se llama el Ford no me acuerdo qué, ¿vale? Que se exporta masivamente a Estados Unidos a pesar de que tenemos costes laborales que son un 45% más altos, costes regulatorios, fiscales, etcétera, mucho más altos. Entonces, es entender simplemente que hay que equilibrar la balanza. Y claro, la idea de, bueno, si tienes un enorme superávit comercial, un enorme déficit comercial, pues entonces no tengas déficit fiscal y todo va a ir bien. Esto es muy típico de la teoría. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es lo mismo que si yo te digo, Mario, que tengas, ten el brazo derecho como si fuese Schwarzenegger y el brazo izquierdo delgado. No, esto es un desastre. Claro. Peor todavía. No, ten unas piernas como si fueses Hulk Hogan y unos brazos como si fueses Pee Wee Herman. No, hombre, no. ¿Te acuerdas de Pee Wee Herman? No sé quién es Pee Wee Herman. Un clásico, hombre. Es que vosotros sois muy jóvenes. Y luego, por cierto, y hay otra cosa que conviene también poner en el foco, y es que hay mucha gente que dice, bueno... Un momento, ha dicho la palabra clave, foco. Pausa publicitaria y le devuelvo la palabra. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. Que tenemos un anuncio que hacer. Tenemos dos anuncios que hacer. ¿Ah, sí? El primero de ellos, los desayunos en libertad, que muchos oyentes ya lo sabrán, pero todavía tenemos plazas, don Luis. Son el próximo martes 29 de mayo a las 10 de la mañana. Ya saben, si quieren venir, conocer a Luis, de paso, bueno, conocerán al equipo, sí, don Luis siempre lo dice, pero bueno, el equipo es secundario, don Luis. Conocerán a don Luis, principalmente. También al señor Marcos de Quinto, que vendrá ese día a la tertulia y se pasará a saludar a los oyentes. Y también a Infoblogger, que también vendrá ese día a la tertulia, se lo adelanto. Les hago el spoiler de que vendrán esos dos contertulios ese martes 29 de mayo. Y también podrán conocerlo. Podrán venir a que don Luis les firme el libro. También podrán adquirir el suyo y, evidentemente, llevárselo firmado por don Luis. ¿Y dónde pueden apuntarse, don Luis? Porque, como digo, todavía quedan algunas plazas, no muchas, tendrán que apurarse un poquito, pero todavía quedan algunas. Pues pueden llamar al 91 616 24 64, repito, 91 616 24 64 y apuntarse, porque como saben, esta es la segunda edición. Ya hubo una, que yo creo que la gente de don Luis se fue bastante contenta, y hay que decir que, bueno, esta es la segunda, vamos a hacer más o menos una al mes, pero yo recomiendo que se apunten porque, bueno, siempre viene bien con todo lo que hay últimamente en la actualidad, pues ir viniendo para ir sabiendo cosas nuevas de qué está pasando, de cómo funciona el programa, de los cambios que hay y demás. Y por el otro lado, don Luis, le traigo otro anuncio, que tenemos para este 4 de mayo la lotería del Toro TV de Radio Libertad del Día de la Madre. Ya saben que don Luis no me deja decir el número, eso es una pelea grave que tenemos entre don Luis y yo. Lo siento, cuando usted deje de ser del Barça, a lo mejor le doy un poquito de... Bueno, pues está difícil. Lo siento por los oyentes, pero creo que no van a escuchar nunca el número. ¿Cómo pueden adquirir este número? Porque ya saben que el Toro TV Radio Libertad trae suerte, saben que yo esto lo tengo clarísimo, y por eso les digo dónde se puede adquirir. Se puede adquirir de manera online en la web loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Todavía quedan algunos décimos que podrán adquirir, o también pueden acercarse aquí a nuestra sede, calle Modesto La Fuente 42, y aquí se lo vendremos pues encantadísimos, porque ya saben, don Luis, que yo estoy convencido de que cuando la lotería se vende en el Toro TV, en Radio Libertad, toca, don Luis, toca. Muchísimas gracias, don Eric. Le había quitado a usted la palabra, don Mario Noya, pero además creo que para una vez que... Sí, para una vez que habla usted, voy y le quito que la gente no debe ni tener recuerdo de mi tono. ¿Les parece que comentemos un par de noticias peculiares? Porque llegaba ayer noticia de que los servicios británicos pues están alarmados por una red de espionaje chino que resulta que se dedica a poner micrófonos en los bancos de los parques próximos a los ministerios en Londres y próximos al Parlamento para ver qué es lo que hablan allí sus señorías y los funcionarios británicos, pero además se dedican también a recopilar información
médica sobre británicos, y aquí en España pues saltaba hace un par de días la noticia de que Policía y Guardia Civil están alarmados por el hecho de que, denuncian que las escuchas judiciales resulta que se almacenan en servidores de Huawei. Claro, pues no sé, información comprometedora en manos de una empresa que pertenece a un país que está dirigido por el Partido Comunista Chino, pues no sé yo si es la estrategia más inteligente, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo de repente, pues una realidad que estaba ahí y que algunos hemos hablado de ella, pero éramos 4 gatos, que es la infiltración china en Occidente, pues resulta que ahora está siendo noticia en todas partes. Lo que tiene el que cambie el propietario de la Casa Blanca, ¿verdad? Cosas que antes no se podían hablar, pues ahora parece que sí se pueden hablar. La verdad es que resulta peculiar y preocupante hasta qué punto se ha metido China hasta la cocina en Occidente, ¿no? Y preocupa la fatal arrogancia e ignorancia de tantas instituciones y organismos públicos, gobiernos, etcétera, que ante lo que era una evidencia, que es el riesgo de robo de propiedad intelectual, de espionaje, de utilización de cualquier tipo de tecnología para controlar y buscar, información privilegiada, etcétera. Que ante eso, tantísimos gobiernos dijesen, ¿sabes lo que pasa? Que es que conmigo no va a pasar. Tratamos en esta Europa de museo, de baratija, con todos mis respetos, tratamos a los americanos siempre como si fuesen tontos. Todos los gobernantes de Europa dicen, es que estuve en la Secretaría de Estado y claro, esta gente no tiene la pompa, el boato y los decenas y decenas y decenas de asesores que tenemos nosotros y no sé quién, no sé cuánto, y se trata como si fueran tontos. Y entonces resulta que un día te despiertas y nos hemos dado cuenta de que España ha aumentado un 23% las compras a China en lo que va de año. Hemos visto que las empresas chinas están comprando cosas que una empresa norteamericana no se puede ni plantear porque la frenan. En España, las empresas chinas están y salen los periódicos locales de algunas regiones, la empresa china no sé cuánto hará una grandísima inversión, y dice, y claro, yo me acuerdo que estaba en una comida y dice, ¿y a ustedes no les preocupa esto? A ustedes esto no les preocupa. A ustedes les preocupa si viene Citadel o Millennium o BlackRock y compra una empresa, eso les parece muy mal, pero que venga una empresa que es el gobierno chino, en el que no tienes ni seguridad jurídica, ni seguridad inversora, ni ningún tipo de control sobre lo que se va a hacer con esa información, les parece estupendo. Hay como una especie, ¿no os parece a vosotros que hay como una especie de querencia en esta Europa de, si nosotros pudiésemos realmente ser como China y tener un control total y nuestros gobernantes fuesen un partido único y estuviesen siempre de acuerdo, nos iría maravillosamente? Porque yo lo oigo constantemente. Mirad, es que realmente lo que ha pasado en Occidente es que se metió a China en la Organización Mundial de Comercio, se intentó que China se abriera económicamente al mundo porque decían, así China se democratizará. Claro. Y lo que ha sucedido es lo contrario, las élites occidentales se han ido haciendo cada vez más autoritarias al estilo chino y China sigue siendo igualmente una dictadura, ¿no? De hecho, la economía lo que ha hecho ha sido cerrarse, la de China, y lo explicaba también en aquel debate, pero hay otro elemento. Es no aprender, porque fíjate que todo el mundo entiende, parece entender ahora, que Occidente cometió, o Alemania o la Unión Europea cometió un error haciendo exactamente eso con Rusia. ¿Verdad? Parece que todo el mundo lo entiende. Bueno, pues resulta que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero a lo bestia. Porque al fin y al cabo, en el caso de Rusia es solamente algo que afecta a las materias primas. Pero en el caso de China no, eso es tecnología, eso es industria, eso es consumo, etcétera, etcétera. Cadenas de distribución. Sí. Hay un libro que se titula America Second
y que se subtitula How America's Elite Are Making China Stronger, por cómo las élites americanas están haciendo más fuerte a China, que no lo ha escrito Donald Trump precisamente, lo ha escrito un periodista progresista que se llama Isaac Stonefish, lo escribió hace tiempo, y te cuenta estas cosas que suceden en las series de Netflix y en las películas, que ahí te las crees y luego cuando te dicen que eso está pasando de verdad, pues hay gente que ya no lo cree. En Estados Unidos crean una aplicación de contactos para homosexuales. Se apunta medio Estados Unidos homosexual ahí, incluyendo de políticos de todo tipo. Claro. Y condición. Llegan los chinos y compran esa empresa. Imaginaos la felicidad que sintieron en ese momento las personalidades relevantes que estaban en esa aplicación, donde además había homosexuales que daban datos de todo tipo. Tengo SIDA, no lo tengo, etc. Bien, toda esa información en manitas de los chinos. ¿Qué sucede? Estados Unidos ve que esto es un problema y pide, habéis visto que está pasando con TikTok y tal, oye, no podéis tener empresas con información sensible de ciudadanos americanos. Y dicen los chinos, vale, la vendemos. Se la voy a vender a Fu Manchu, que es ciudadano americano. Y dicen ellos, que va a ser americano. Y tiene Estados Unidos un problemón con este tipo de prácticas, porque efectivamente tienen un problema con ciudadanos de origen chino que tienen familia en China. Y no es lo mismo tener familia en China que tener familia en Albacete. ¿Entiendes? No, sobre todo porque si tienes familia en China, entonces tu familia es una herramienta de chantaje contra ti. Claro, exactísimo. Bueno, ¿qué más sucede? En China, por ley, todo nacional o compañía está obligado a colaborar en la seguridad nacional. Y eso implica también que si el gobierno chino te pide que aportes información sensible sobre tu empresa o sobre lo que sea, estás obligado a hacerlo. En Estados Unidos ya hay ciudadanos chinos condenados, penas de cárcel incluso, por espionaje industrial, etc. Estados Unidos empezaron a saltar todas las alarmas en la administración Biden cuando de repente ven que, por ejemplo, había compañías chinas que compraban un terreno al lado de Monsanto, un terreno de Monsanto, y hacían espionaje sobre grano de las compañías agrícolas norteamericanas. O compraban... Hay un capítulo precisamente sobre eso, el espionaje sobre los granos, en esa maravillosa serie The Americans. Es que imagino que no es ninguna broma. Es que además ahí hay muchísima investigación. Y bueno, y todos sabéis además en Estados Unidos la modificación genética está mucho más permitida que aquí. La productividad de los agrícolas es superior. Bueno, y imaginaos lo que es piratear ese tipo de información tan sensible. Por no decir que se están comprando también medio, yo qué sé, Dakota está vacía, pero Dakota tiene bases militares de primerísimo nivel, de gran importancia estratégica para Estados Unidos. Y se encuentran con que, de nuevo, una potencia hostil te ha acercado en tu propio país. Acordaos de lo que pasó con el globo aerostático ese que estuvo sobrevolando territorio norteamericano durante un montón de tiempo y nadie lo derribaba y no se sabía qué estaba haciendo, si estaba recopilando información sensible, etcétera. Por ejemplo, ¿sabéis ahora qué mosqueo hay en Estados Unidos? Con las grúas de los puertos. Claro. Las grúas chinas de los puertos. Porque no saben si tienen mecanismos de... Bueno, imaginaos, es decir, creen que las grúas tienen aparatos que les permiten hacer escaneos de todo lo que hay por debajo de ellas. Producción, movimientos, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto, el que no lo meta en la misma bolsa... Va a pensarse que Estados Unidos está en manos de un descerebrado que ha salido de la nada, por cierto.
recomiendo otro librazo de un tipo que tampoco es muy trampeano, que se llama Matthew Continetti, que se llama The Right, The 100-Year War for American Conservatism. La guerra interna, la centenaria guerra interna en el conservadurismo americano, donde hay 20.000 familias, como en casi todo el espectro ideológico de todos los países. Bueno, pues aquí te insertan a Trump en una tradición perfectamente discernible. Y alguno va a colapsar cuando vea que la administración Trump actual está, bueno, la actual y la pasada, está siguiendo políticas o adoptando posiciones de Harding y Coolidge, que probablemente hayan sido los presidentes más libertarios que ha tenido jamás Estados Unidos. Y eran unos tipos que eran arancelistas, por decirlo así, porque en Estados Unidos el concepto de arancel lo han vinculado mucho siempre a soberanía, a, ojo, cuidado, yo voy a ser el que decida. Tienen ese origen, además, de país sometido a un imperio con el que tenían relaciones como muy extractivas. Acordaos de cuál fue el origen simbólico de la Revolución Americana, ¿no? El té. Claro. El impuesto que se cobraba al té, y que ellos no podían, estaban como condenados a comerciar con lo que les dijera y por donde les dijera la metrópoli, sí. Y eso salta por los aires y dicen, no, ojo, que la tarifa puede también ser un signo de soberanía y de decisión de por dónde queremos ir nosotros y a quién queremos producir y cómo queremos producir y cómo vamos a negociar, porque esto están siempre negociando, como dice Daniel, con los demás actores. Así que imaginaos lo importante que es esto. Pero bueno, ¿quién soy yo para hablar de China si no soy Zapatero? Claro, es que la otra que tenemos no es ya la arrogancia y la ignorancia con respecto a los riesgos, sino la decisión consciente ideológica de abrazarse a China con un objetivo que es el de acabar con el sistema de libertades que tenemos, por supuesto. Claro, esto no es una casualidad. El Grupo de Puebla... Bueno. Claro, el Grupo de Puebla ve la gigantesca oportunidad de tener algo con lo que no se podía ni imaginar, que era lo siguiente. ¿Cuál era el talón de Aquiles histórico del socialismo depredador? El dinero y la economía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estos regímenes caían porque llevaban al hambre y a la destrucción a sus ciudadanos. No eran sostenibles. A sus ciudadanos. Pero si te aparece un financiador de primer recurso que te presta lo que necesites para mantenerte en el poder, mientras te mantengas en el poder, a cambio de que absorbas una gigantesca parte de su sobrecapacidad y que le entregues materias primas, pues entonces puedes perpetuar un régimen, autoritario prácticamente eternamente. Esa es la diferencia. La diferencia es que hemos pasado de un Fondo Monetario Internacional a un fondo monetario totalitario. ¿Sabéis, por otro lado, los chinos son muy listos? Hombre, por supuesto. No se engaña a los chinos, pese a lo que diga el dicho. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? El comunismo real siempre tuvo el problema de la economía y consideraban además que la prueba definitiva del poder era la economía, y ahí se equivocaron. Lenin, ¿qué hace Lenin? Decreta la nueva política económica porque ve que si no se les hunde literalmente el sistema y a ellos los cuelgan por los pies, ¿vale? Entonces, ¿qué dicen? No podemos, abramos, capitalicémonos y luego veremos a ver qué sucede. A Stalin probablemente le salva precisamente la Segunda Guerra Mundial, que le permite hacer esas políticas criminales, pero que acaban industrializando el país, etcétera, ¿no? Bien, acordaos del gran salto adelante de China y la hecatombe humana que supuso. Entonces, de repente los chinos han dicho que no, vamos a ver, el comunismo principalmente va de poder y de dominio total sobre la sociedad. ¿Y qué es lo que nos garantiza esto? Que seamos económicamente autosuficientes. Y a los chinos no los vas a bajar ya de ese sistema nunca. No. Que no es un sistema capitalista, como te quieren vender los que lo quieren apartar del socialismo, que son muy pocos, porque en China, como bien sabe Daniel, las empresas, o sea, los medios de producción están en manos del poder. Bien
oficialmente las empresas estatales chinas o bien por hombres de paja de los que cortan el bacalao de verdad, que es el Partido Comunista Chino. ¡No hay! ¿Qué mentira es esta? No hay una libre empresa china. Y Jack Ma y compañía, todos los oligarcas que se pensaron que sí, que eran dueños de sus negocios, han desaparecido literalmente, han desaparecido. Es que lo de Jack Ma fue increíble. Ese salió para corregir al establishment y desapareció. Entonces, en China lo que rige es un capitalismo de Estado que además se añade a la extrema vigilancia potenciada con inteligencia artificial, etcétera, y el poder no va a cambiar de manos del Partido Comunista Chino, tiene toda la pinta, por desgracia, que jamás. Salvo si la economía colapsa. Pero y el problema que ha hecho por eso, es que tampoco. Por eso China, su política estratégica es que mi economía salga del planeta. Es decir, que el planeta esté interconectado conmigo. Es decir, ¿cómo va a hundirse esto si todo el mundo depende de mi producción? Y como son muy inteligentes, obviamente, ellos lo que quieren es lo que los británicos llaman bake the cake and eat it, ¿no? Tú te haces tu pastel y te lo comes. Es decir, por un lado, tener la economía más cerrada del planeta y por otro lado, la economía más interconectada del planeta. Es decir, tú le pasas... Claro, cuando a ti te dicen, no, tener déficit comercial, a ti no te debe importar porque estás recibiendo productos de China y todo esto. Y ahora míralo desde un punto de vista fiscal y monetario, ¿eh? O sea, tú no solamente le estás subvencionando la sobrecapacidad a ese país, sino que además estás pagando por ello. Porque tu déficit comercial te cuesta, es decir, el déficit comercial de Estados Unidos le cuesta un 4,3% a los estadounidenses y además le está regalando el problema de capital circulante, el coste de capital circulante de las empresas chinas se convierte en cero. Esto es acojonante. Claro. Entonces el chollo es el chollo de un oligopolista. Bueno, y ojo que dicen además, en Estados Unidos dicen otra cosa que es muy, muy buena. O muy interesante. Ojo, que lo que... Claro, hemos mamado eso. Lo que nosotros consideramos lógico, este sistema en el que nos hemos movido, ha sido excepcional históricamente. Entonces, lo que ha dicho Daniel, tú estás en una relación deficitaria, ha regido la política económica del último siglo, pero es que no se explica, no hubiera habido esta política sin una cosa llamada Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial devasta Europa, y Estados Unidos dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con un continente absolutamente fundamental, en esos momentos muchísimo más? Porque tenía el peligro de la Unión Soviética. Y es que además Europa aún era dueña de medio mundo por el Imperio Británico. Y dice, y está la Unión Soviética devorando Europa literalmente. Se está comiendo Europa. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer unas políticas que nos hagan ser deficitarios con esta gente, que son aliados. Y la decisión fue geopolítica, fue geoestratégica, no fue económica. Fue... Bueno, hagamos que para nuestros productores esto sea un poquito así, pero como nosotros estamos tan fuertes no pasa nada y además estamos haciendo crecer a los nuestros que corren el riesgo, serio riesgo de no ser los nuestros. A la gente se le olvida o quizá no lo sepa porque es joven o porque no se estudia demasiado esto en los libros de historia, que la amenaza comunista no fue solo a lo que nosotros acabamos conociendo como la Europa comunista, que se acababa en Polonia, en Hungría, etcétera. Italia estuvo a un tris de caer en manos comunistas, por no decir de la potencia formidable que tenía el Partido Comunista de Francia, y que media Alemania, donde además estaban buena parte de la industria pesada, era comunista. Entonces llegan los americanos y dicen, ojo que nos comen. Y hacen una política que dicen, enriquezcamos a estos, y da igual, a base de
que a nosotros pues, salgamos perjudicados porque no estamos saliendo perjudicados en términos reales ahora. ¿Qué sucede? Que Europa creció muy fuerte y que el tablero se ha empezado a descompensar y en Estados Unidos dicen, ojo, que esto ya no rige. Y para colmo, entra en la ecuación ahora que desde Estados Unidos, porque el error calamitoso ha sido Estados Unidos, se trató a China como lo que no es, un aliado fiable que puede formar parte del consenso de las naciones libres, democráticas y tal. Y te has puesto en manos del enemigo, cosa que jamás, de los jamases, hizo. Ni Reagan, ni Kennedy, ni nadie que se parezca, porque todo esto no has entregado Estados Unidos a China, ni a la Unión Soviética. Antes ha hecho usted referencia a cómo China está alarmando a Estados Unidos porque resulta que ha ido comprando cantidades enormes de terreno, muchas de ellas situadas cerca de bases militares y demás. Me he acordado de una noticia del año 2013, cuando China compró de golpe el 5% de la superficie de Ucrania. Sí, que ese es un dato que lo teníamos ahí olvidado, que es como si China llega aquí a España y dice, me compro toda Cataluña de un plumazo, ¿no? Y en Argentina, bueno, y en América, en la América hispana, hay un problemón que ha generado verdaderas disrupciones políticas y de todo tipo. Ecuador se las tuvo problemas muy graves. Bueno, Daniel sabe muchísimo más de esto porque estaba muy implicado en un sector tan estratégico como el petrolero, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos. Yo creo que es no querer darse cuenta. Es no querer darse cuenta de que el espejismo de lo que popularmente se conoce como globalismo, que es esa idea de que todos los países van a cooperar de manera amigable y con objetivos de mínimo común denominador, etcétera, etcétera, por indicación de unas élites políticas, se ha roto hace mucho tiempo. Y se ha roto hace mucho tiempo cuando la gente se da cuenta, no solamente con el COVID, sino en el 2011, etcétera, de que esa idea de que hay unos seres de luz que saben más que todo el resto del mundo y que saben por dónde tiene que ir el mundo exactamente. Estaba viendo, mientras hablabas, que me había entrado una alerta, ¿no?, de algunos de estos líderes que yo he tenido que soportar 5 veces en Davos, ¿sabes?, ahora están alertando, ¿entiendes? Están alertando. Por cierto, y esta gente ha estado aplaudiendo hasta que les sangraban las manos la entrega de las cadenas de suministro a China, la destrucción del sistema manufacturero europeo y estadounidense, el inflacionismo, el aumento constante de la cantidad de dinero del gasto público y de la deuda. Esta gente ahora te alerta. El Fondo Monetario Internacional alerta. Pero por Dios de mi vida, es que a mí hay cosas que me revientan. El Fondo Monetario Internacional, que tuvo la desvergüenza de decir en el año 2020, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer y lidiar con las consecuencias después. Estas son las consecuencias. Usted que ha estado alguna vez por el foro de Davos, ¿no conocerá usted al que va a ser el nuevo presidente? El ex consejero delegado de Nestlé. Sí, bueno, no le conozco. A ver, que cuando uno habla de conocer, ¿sabes? Pues le he visto. ¿Tiene usted alguna clave sobre el anticipo de la dimisión de Klaus Schwab? ¿Se está adaptando el foro de Davos a la llegada de Trump a la Casa Blanca? No, ¿o? Yo creo que eso es un globo sonda de que el foro de Davos está reorientándose más a lo que era. La primera vez que yo fui, dije, este sitio es fantástico, ¿no? Este sitio es fantástico, aquí el debate es interesantísimo, unas cosas estupendas, ¿sabes? La última, aparecieron ahí unos tíos disfrazados de indios a bailar por la tierra, ¿sabes? No es una broma, Y que encima, por otro lado, esto de la apropiación cultural, porque ninguno de esos era indio, Claro. Cuidado, Ahí bailando, ¿sabes? Y dije, ya, porque esto cuesta mucha pasta, ¿sabes? Yo me temo que no. Yo al contrario de lo que hay una tendencia a decir lo siguiente.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca significa el final del wokismo y el final de esta élite, digamos, intervencionista, estatista, de tal. Al contrario. Van a doblar la apuesta. Lo llevo diciendo meses. Van a doblar la apuesta. Ya tienes toda esta batería que es incesante. Es brutal cada día. Es brutal cada día la desinformación que se está vendiendo con respecto a todo, desde los aranceles hasta las negociaciones, absolutamente hasta la Reserva Federal, lo que tú quieras. Entonces, van a doblar la apuesta. Y este señor, que está importante una cosa, cuando se empieza la destrucción, ya no es una cuestión de opiniones, ya es una evidencia, la destrucción del sector industrial en Europa. Una de las personas que tenía el poder para decirle a los gobernantes europeos paren esto, era él, y no lo hizo. Mira, Daniel, sí, es muy breve, si no muy vamos... Sí. En el mundo liberal hay que hacer una tremenda reflexión sobre qué ha pasado, porque resulta que grandes instituciones como el Foro Davos, como la Organización Mundial del Comercio, no quiero ni contaros de como lo que el ha pasado Fondo con Monetario Spitec, Internacional, etcétera, se han convertido en enemigos del capitalismo que supuestamente defiende el liberal y que se convertían en otra cosa muy distinta. Es más, estaban en manos de los poderosos. Si tú ves cómo funciona la Organización Mundial del Comercio, dices que esto no es para ordenar el comercio, es que esto es para machacar, para generar bloques. Y dicen, a ver, Estados Unidos, ¿cómo se le hace hundir la rodilla? ¿A la Organización Mundial del Comercio? A por ellos. Davos, ¿habéis visto que ha sido Davos? La ONU. Entonces, cuando el liberal tiende normal a... Por cierto. Bueno, es que tenemos que irnos a la pausa publicitaria porque creo que ya están aquí nuestros invitados que se incorporan a la tertulia. Pero hablando de la desinformación, me hizo mucha gracia un episodio. Saca Trump su lista de aranceles y entonces salen enseguida los listos de turno. Fíjate, está poniendo aranceles a las islas Harworth, no sé qué, que es un territorio deshabitado donde solo hay pingüinos. Fijaros, qué imbécil. Entonces, claro, pues ¿qué se hace ante eso? Pues coger y entrar en la base de datos de aranceles de la Unión Europea y decir, ¿usted sabe que la Unión Europea tiene aranceles a esa misma isla de pingüinos? es que a ver si nos damos cuenta que una isla llena de pingüinos, etcétera, es una colonia que se utiliza para... Claro. Hombre, por favor, de verdad. Pero todo es así, o sea, de la mañana a la noche... Abres los medios, el 99% de los medios. Primer titular, Trump caca. Segundo, Trump pis. Tercero, Trump pedo. Cuarto, Trump culo. Mi favorito, medio de comunicación generalista español, misma página, izquierda y derecha. Los aranceles de Trump subirán los precios y habrá una crisis inflacionaria. Los aranceles de Trump hunden el precio del petróleo. Claro. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, se incorpora momentáneamente a nuestra tertulia doña Iraida Domecq para hablarnos de un curso de charlas históricas que da comienzo precisamente hoy, un curso de 4 charlas con la temática de la guerra civil y que se titula el curso Guerra Civil más allá del relato oficial. Doña Iraida, cuéntenos un poco de este curso, quiénes van a impartir las distintas charlas, el porqué de este curso, etcétera, etcétera. Bueno, buenos días y gracias por invitarme a esta radio que yo no conocía, pero que os seguía a través de YouTube. Pues hemos decidido, dado cómo está actuando el gobierno, de dar otra visión a lo que sucedió en la guerra civil. Por nuestra edad, yo creo que todos en la mesa estamos, nuestros abuelos participaron en la guerra civil, pero en mi casa nunca se habló de la guerra civil. Y gracias a esta memoria histórica, yo me he enterado que a mi bisabuelo lo fusilaron con Ramiro de Maeztu en Aravaca. Pero no sabíamos nada, nunca nos habían contado nada. Y entonces nos han puesto encima de la mesa una problemática que existió y que decidieron perdonar, olvidar o simplemente seguir hacia adelante todos de un lado y de otro. Y entonces hemos empezado a escuchar una serie de historias un poco radicales y hemos decidido llamar a una serie de amigos historiadores para que nos den otra visión,
que normalmente no coincide con la gubernamental. Y entonces, gracias a Dios, dentro de nuestros amigos tenemos una gente estupenda. Vamos a empezar con Rodolfo García Villa, que es uno de los grandes expertos sobre la Segunda República, porque para hablar de la guerra civil hay que ir un poco antes. ¿Qué sucedió para que se terminara en la guerra? Sí. Y entonces él empieza en las elecciones del año 31. Después vendrá Pedro Corral, que yo creo que lo conocemos todos mucho, que nos va a hablar de lo que fue el 36 al 39 y durante 3 días, y nos va a explicar un poco en qué consiste la memoria histórica el último día. Y después, entre medias, se nos va a colar Mercedes Tembury, que es una química, pero que está doctorada en historia y ha escrito un libro interesantísimo sobre la Inquisición, y le hemos pedido que nos explique 6 personajes que participaron en la Guerra Civil, 6 personajes importantes, y nos va a hablar de 3 personajes de cada bando. Y luego vendrá Alberto Garín, que es un divulgador histórico, aunque él sea arquitecto, para hablarnos de la visión internacional que tuvo la Guerra Civil. Y todo esto va a ser durante 6 días en Utopía, que, como algunos sabéis, es una escuela, nosotros le llamamos Escuela de Ocio Inteligente, que antes nos dedicamos principalmente a la literatura, la música clásica y el arte, pero últimamente hemos decidido que la historia, la geopolítica y otras acontecimientos tenemos que tratarlos entre gente normal, ¿no? Sánchez es tan malvado que nos empuja a todos al mal, incluso acabamos en las investigaciones históricas, caramba. Fíjate tú. Pero hay una cosa muy interesante, que es que hay un nuevo movimiento, al menos en Madrid, que la gente de una generación que se está prejubilando o jubilados han decidido empezar a estudiar lo que nunca pudieron. Y entonces, nuestro centro, por ejemplo, hay muchísima afluencia de personas que han tenido una vida profesional interesante o no han tenido vida profesional, pero ya tienen aparcado a los hijos y todo. Y entonces dicen, es que siempre quise estudiar historia, pero nunca pude, y ahora quiero hacerlo. Pero quiero hacerlo de una forma mucho más tranquila. No quiero meterme en la universidad de mayores, porque tampoco quiero ir todos los días, tampoco tengo tanto tiempo. Y entonces hemos tenido bastante buena acogida con el curso de la Guerra Civil. Pero bueno, estamos ahora mismo con una geopolítica que salimos todos en silencio después de que el profesor nos explique lo que está pasando en este mundo. O sea, que hemos girado un poquito del arte hacia lo actual, ¿no? Qué bien. Yo creo. Han pasado ustedes de las musas al teatro. Más o menos. Visto. Sí. Bueno, Utopía, pues esta escuela de ocio inteligente, es quien lo organiza. ¿Y dónde puede ir la gente? ¿O es online? ¿O es presencial y online? ¿O cómo? Pues mira, estamos aquí al lado, en Chamberí. Estamos en la calle Garcilaso, que es una de las bocacalles de Olavide. Empezamos a las 7 de la tarde. La gente se puede inscribir a todo el curso, que empieza hoy, y son 6 miércoles consecutivos, o pueden hacerlo online, o pueden venir simplemente a las charlas que les interese, porque a lo mejor les interesa más la parte internacional o los personajes más que la memoria histórica. Y todo esto se ve en la web nuestra, que es youtopia.es. Y ahí tenemos toda la información. youtopia.es. Sí. Muy bien. Y es fácil acceder. Y el tema del online funciona muy bien, sobre todo para la gente que no está cerca o gente que no puede venir. Desplazarse por lo que sea, sí. Está muy bien, sí. Y los cursos no caducan online, que eso es una ventaja con respecto a otros centros. La verdad es que sí, cómo ha cambiado el mundo todo esto del acceso online. Pero se nos puede escuchar en este programa a cualquier hora del día. Sí. Es que no nos damos cuenta, pero ahora podemos elegir nuestros horarios. Y yo, por ejemplo, cuando viajo en coche, en lugar de escuchar la radio o la música, antes escuchaba música, pero ahora os escucho a vosotros. Muy bien, eso está muy bien. Está muy bien. Eso está muy bien. Acabas de un humor, llegas de un humor un poco peor, pero la música ha pasado a mejor vida, lo siento. Qué buena iniciativa. Decía, creo que era Freud, ¿no? Que la música en realidad no es más que una defensa frente a la paranoia. Entonces, bueno, pues hemos decidido derribar todas las defensas. Ya, ¿en qué momento estamos viviendo, Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, pues doña Iraida, nada, felicidades por la iniciativa. Repetimos, youtopia.es. Sí. Ahí entran ustedes, tienen el calendario del curso, que son 6 miércoles consecutivos, empezando por este miércoles, y nada, pues pueden ustedes acudir a las charlas, interesantísimas todas ellas, o si no, pues consultarlas luego online como puedan. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doña Iraida. Bueno, no sé si se quiere usted quedar al resto de la tertulia, y vamos a hablar ahora sobre el Papa Francisco, esas
estas cosas. Si le apetece a usted opinar, la dejo, y si no, pues la despido. ¿Puedo opinar? Claro que puede. ¿Puedo opinar? ¡Qué horror! Claro que puede. Por supuesto que puede. No, lo que quiero opinar, ¿por qué no va nuestro presidente al funeral? Eso es lo más sorprendente de todo, ¿no? Con lo que le gusta las fiestas y el voto. Yo creo que porque alguno de sus asesores le ha dicho, pero ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿No? Ha decidido que no va. Bueno, hay pelea entre los ministros, ¿no? Para ver quién va. Es el que se presenta. Ya verás cómo va Yolanda. No, sí, dicen que va a ir claramente, claro. Yolanda, Bolaños y Cuerpo, ¿puede ser? No, Yolanda, Bolaños y Montero van. Y Feijóo, que le ha cedido su puesto Pedro Sánchez. Así que... ¿Va Feijóo porque le han cedido el puesto? Sí. Claro, si el presidente del gobierno no va, le cede el puesto, ¿no? Sí. Increíble. ¿Y si fuera el presidente del gobierno, no iría el jefe de la oposición? El jefe de la oposición, no estoy seguro yo de que... Es que no va dentro como parte de la delegación española. Por ir puede ir cualquiera y ponerse ahí en una barrera a 2 kilómetros fuera, ¿no? Pero para estar en el meollo de las cosas solo caben las delegaciones oficiales, ¿no? Entonces, bueno... Vaya cosa. Bueno, la dejo a usted que se vaya, doña Iraida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Para no ponerla en un compromiso con nada. Porque aquí decimos unas barbaridades. Utopia.es, no lo olviden ninguno. Gracias. Esos clubes de verdad son muy interesantes. Sí, hombre. Es más, es una maravilla, una a veces te iniciativa encuentras, estupenda. He visto que hay gente que va a... ¿Sabéis que hay una anécdota muy buena de Valle Inclán? Valle Inclán, que era un demonio. Y le llevaron a un club de señoras y para empezar, esto será un chascarrillo de Luis del Pino, ¿no? Dijo, bueno, discúlpenme si bueno, Valle Inclán tenía para hablar sus cosas y decía, es que no estoy muy acostumbrado a hablar a tontas y a locas, ¿no? Pero el problema es que pasa que hay mucho conferenciante que va a clubes creyendo que puedes soltar cualquier estupidez y que ahí hay 4 jubilados que no se enteran de nada y que van a aplaudir. ¡Ojo! No. Que alguno se lleva una sorpresa. Sí, porque resulta que es gente, por lo general, Súper que bien. tiene bastante curiosidad y que han vivido una vida profesional una vida profesional pletórica en muchos casos. Así que ten cuidado, amigo conferencista sablista, si te crees que puedes ir a que te paguen una cena y a quedar bien y tal, porque lo mismo te ponen en un aprieto. Y no les importa nada ponerte en un aprieto. Es más, van y dicen, uy, mira, Esto que está usted diciendo es una tontería. Claro, bueno, hay un problema, ¿no? Lo sabemos todos los que vivimos de la comunicación y el periodismo, ¿no? Hay gente que te puede venerar. Joder, mira Mario Noya, qué cosas dice, fíjate cuánto lee y tal. Como de repente entres en su tema y tú no sepas o te hayas documentado de aquella manera, de repente dices, no tiene ni idea de lo que está diciendo. pero ni idea. Entonces de repente dice, espera, porque si no tiene ni idea de esto, quiere decir que no ¿por qué tiene idea de nada? de esto? Y ahí te caes con todo el equipo. Pero mira, por ejemplo, ha dicho una cosa muy curiosa. Doña Iraida. Iraida, perdón, sobre, no, hay uno de ellos que es arquitecto y es historiador. Hay un montón de gente, Iván Vélez es arquitecto, Rubio Doncés es arquitecto, usted no es historiador de profesión. Claro, fijaos, es que es muy importante esto que sucede, porque el conocimiento se tiene que conquistar y porque el título no te da la facultad para. Así que este tipo de clubes, además yo los considero una sociedad con muchos clubes de este tipo. Muy bueno. Es mucho mejor de lo que... Además, con el tema de la historia hay una cosa importante, y es que la labor historiográfica se ha democratizado gracias a la tecnología. Claro. Es decir, antiguamente, pues ¿quién podía hacer labor historiográfica? Quien tenía muchas horas para dedicar a rebuscar en archivos, claro. Irse al culo del mundo a visitar no que sé qué archivo. Hoy en día muchísimo está ya online. Claro. Y muchísimo está digitalizado. Y muchísimo de eso está OCRado, es decir, está pasado el reconocimiento de textos.
y todavía queda muchísimo trabajo que hacer, hay mucha información que todavía no está en línea, pero hay muchísima que sí, con lo cual pues resulta que ahora mismo pues un adolescente lleno de granos desde su casa en Albacete puede meterse en los archivos franceses a husmear sobre la historia de no sé qué episodio, ¿no? Puede ir mucho más orientada. Antes que te plantabas en el archivo de Indias y decías que Dios me ampare y que caiga bien al señor que está ahí dentro y que el señor que está ahí dentro sepa qué quiero yo. Ahora tienes criterios de búsqueda que te permiten discriminar mucho entre toneladas de información, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ahora, dicho esto, que lo que digo, estos clubes son buenos porque hay veces que nos pasamos de opinadores, hay que formarse más y enterarse más, y cuando te vienen expertos de ese tipo, Roberto Villa es un fuera de serie. A Garit lo conozco menos, hoy he coincidido con él en un debate y me parece una persona muy interesante. Pero Pedro Corral, ¿qué vamos a decir de Pedro Corral? Que además tiene entusiasmo puro por el estudio de la historia y una historia que él considera muy cercana. Y además te aproxima a la guerra de una manera que convendría tener muy presente, ¿no? Por ejemplo, mire lo que ha dicho doña Iraida. Sí, pero además no es nada maniqueo en sus planteamientos. Pero mira lo que ha dicho doña Iraida. Yo me enteré de que mi bisabuelo fue fusilado y mi familia nunca me lo contaron y tal. Bueno, yo tenía un abuelo que yo creía que era de un bando y era de otro. Y hasta que un día me dio un pescozón a alguien y era del otro. Y su mujer era de otro bando. Era, quiere decir ¿Tu que abuela? esas complejidades. No, que la vida. No, porque se casó, su segunda, era viudo, su segunda mujer. Era las ideas eran mucho más claras de lo que pensaba. No quiero identificar precisamente para. Ya. No, pero para que se vea la complejidad de lo que se está diciendo. De la vida española. La guerra fue así y partió por el eje a tanta gente. Y tanta basura humana que va de voy a librar la guerra. No te has puesto. Claro. Si no te has puesto. Claro. Tipo. Si no te has puesto y encima estás defendiendo las ideas que llevaron a la guerra, miserable. Claro. Estás acusando a los demás. Lo del Frente Popular es oye, fijaos, y vino Franco y nos mató. No. Buscasteis la guerra. Criminales, buscasteis la guerra. Fue por vuestra culpa. Así que pedid perdón, por lo menos. Pedid perdón y luego hablamos. No, ellos no piden perdón, ellos reescriben la historia. Claro. Bueno, don Eric Gutiérrez, hablando de historia, hemos preguntado por ese tema precisamente a los oyentes. Hoy, Día del Libro. ¿No? Sí, señor. Pues felicidades a todos los Jorges, por cierto. Sí, señor. Y a los aragoneses. Y a los aragoneses, sí. Y a los catalanes también. Es de fiesta en Cataluña. Pasan pipa hoy. Sí. Bueno, hoy preguntamos por libros a nuestros oyentes. Exactamente, don Luis. Hoy les preguntamos concretamente por los libros de historia. Los oyentes han respondido a la pregunta de si han leído algún libro de historia, excluyendo ficción histórica, en el último año. Esta es la típica pregunta que no puedo hacer en nuestros tertulianos porque a Mario Noya habría que preguntarle: ¿hay algún libro de historia que no se haya leído este año? Ya saben que Mario ha sido lector, seguramente no haya leído ninguno en el último año de historia, en el último día. Habría que preguntarle. Dábamos dos opciones muy fáciles, sí o no. Y ha estado muy reñido, don Luis. El 52% ha votado que sí que ha leído algún libro de historia en el último año, y el 48% restante ha votado que no. Ya sabemos que los tertulianos, pues no seguramente 100% lo han leído, seguramente don Luis también, no tengo ninguna duda, y nos han dejado muchos comentarios en redes sociales, concretamente hablando muchos de que o están leyendo o últimamente han leído un libro que don Luis del Pino presenta este 24 de este mes, o sea, mañana, en Alcalá de Henares. Y bueno, pues como digo, que mucha gente ha dicho que lo ha leído, aunque alguno, don Luis, hay algún comentario que dice que ha leído el de don Luis, pero que ha votado que no porque está contado en forma de novela. ¿Qué tiene que decir de eso? Pero que no es una novela. O sea, está contado en forma de novela, pero es estudio histórico estricto. No ha inventado ni un personaje, no ha inventado ningún hecho, ninguna fecha, ningún lugar, ni siquiera ninguno de los diálogos que aparecen dentro del libro está inventado. Todo está sacado de las fuentes primarias de la época. Exactamente, y además lo ha dejado muchas veces. Bueno, pero es que ahí hay que tirar de la oreja a la esfera. ¿Por qué? Porque ¿qué pone en la portada? Ah, bueno, pone novela histórica, bueno, ya. Claro. No, pero bueno, no. Además yo te digo, no, porque digo que hay que tirar por crítica constructiva. Porque
usted no necesita... O sea, yo puedo entender... Daniel Lacalle, economista, va a publicar un libro, novela histórica. Muy bien, pero no se necesita esa etiqueta para vender ese libro, yo creo. Además se lo dije en la entrevista. Me lo dice. Que bueno. le asisté. Que le asisté. Sí. Bueno, pues nada, mitad y mitad. O sea, la mitad ha leído algún libro de historia este año y la otra mitad no. Le leo, don Luis, si quiere algún comentario más. Nos dice, por ejemplo, uno de los nicknames más graciosos de nuestros comentarios, el Polloso Roñoso nos dice: estoy leyendo Yo el difamado. Estoy a 12 días del 12 de mayo. Muy interesante y recomendable. Está en un punto clave del libro. Uno de los mejores, además. Por ejemplo, también nos dice el Pony de von der Leyen. ¿Será el propio Pony de von der Leyen? Bueno, no. Los lobos ya sabemos qué hicieron. Está claro que no es él. Dice: suelo leer a los proscritos, Elvira Roca, Pío Moa, Stanley Payne y el último gran hallazgo, Enrique Navarro, con la revolución más anunciada de la historia. Imprescindible. Esto es como la lista de la gente que ha llorado mucho al Papa Francisco en el último... que la ha despedido, ¿no? Si está usted en esta lista, quiere decir algo. Pues, don Luis, en esta lista concreta usted no está, pero vamos, seguro que es uno de los proscritos, ¿no? Que nos comenta el Pony de von der Leyen. Por último, leemos el comentario de Marta. Dice: antes solo leía novelas y no me interesaba la historia. Desde hace unos años solo leo historia con contadas excepciones. El culpable del cambio ha sido la izquierda embustera. He leído este comentario porque me representa mucho, don Luis. Es decir, que yo era mucho de leer novelas, pero es que últimamente, como quieren introducir tantas cosas en la mente de uno, al final dice, pero vamos a leer las fuentes primarias y qué dice en el otro lado del relato, porque es que tengo la sensación de que me quieren engañar. Bueno, la verdad es que está habiendo un revival del interés por la historia y también está viendo un revival de los estudios históricos, revisando muchas estupideces que se han dicho a lo largo de los años. Tiene muchísima historia, muchísima novela histórica, muchísima disparate histórico, pero a la gente es curioso, ¿no? Porque a la vez vivimos en una época como que quiere hacer tabla rasa del pasado, y a la vez hay como una gran fascinación por la historia. ¿Cuál es el efecto? Es el efecto péndulo. Cuando te están intentando vender una historia inventada, la gente busca, como esta persona que nos está escuchando, la gente busca informarse de verdad. Está harta de que le cuenten el pasado reescrito, ¿no? Y en el caso de España es que es una cosa aberrante, ¿no? Fíjate, Daniel, lo que está pasando. Que nos iban a meter a Franco hasta en la sopa este año y han dicho, espera, calla, que van a salir los niños con brazaletes de la Falange, como sigamos. Claro, es que porque están viendo el percal. Claro que están viendo el percal y se están dando cuenta la gente que, oye, que la historia es muy compleja y cuando las historias se venden con mensajes de maniqueos y sobre todo como muy de película, muy de película de George Lucas, de muy buenos y muy malos. Hay algo que no cuadra y la gente obviamente entiende que una guerra civil no pasa simplemente porque aparezcan 4 personas y digan vamos a liarnos a tiros, obviamente, ¿no? Y se está dando cuenta mucha gente lo que te ha pasado, ¿sí? Yo tengo familiares, ¿no? Que, bueno, la historia buenísima. Bueno, la historia de nuestra familia es tremenda y estupenda, tremenda en positivo, pero muchos familiares que dicen, ¿qué me dices? ¿Sabes? Y todos los, fíjate, pues desde mi bisabuelo Tirso hasta en medio contra los carlistas ahí, etcétera, hasta sí, eso, todo tipo de historias y se dan cuenta de que la historia de España es muy rica, muy interesante y sobre todo, y lo más importante, muy compleja, que no es de estas cosas que nos intentan vender en las películas. Oye, Tirso es un nombre precioso. Hombre. Tirso. Sí, señor. Ya me dan ganas de sacar la espada en defensa de tu oro a las primeras de cambio. No, me gusta muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, don Mario Noya. Gracias, don Eric, por traernos la opinión de los oyentes y gracias a los oyentes por enviárnosla y ponemos punto final a la tertulia.